Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Un placer y un honor estar aquí con ustedes en esta fantástica jornada. A estas alturas de la jornada hemos hablado muchísimo de los retos, oportunidades que nos presentan las soluciones en temas medioambientales, ¿no? Y aquí tenemos dos palancas principales que nos permiten avanzar y realizar esta transición a una movilidad sostenible. En primer lugar, la primera palanca es la presión del propio mercado, ¿no? La intención de los inversores de canalizar fondos a inversiones verdes, que nos da oportunidades para financiar esta transición. Además, la propia ambición del sector y, por último, también las demandas de los consumidores que nos exigen cada vez más productos sostenibles, ¿no? Pero, en segundo lugar, tenemos la demanda o la presión, digamos, del marco regulatorio que nos viene sobre todo en ese caso de Europa. Esa es una presión seguramente más presente y que marca unos plazos pues más estrechos, ¿no? Más ambiciosos. Y por lo tanto nos parece interesante presentar una visión conjunta de lo que es esta regulación o este marco regulatorio. Se han citado muchas de estas regulaciones que vamos a hablar hoy durante esta jornada, pero nos parece interesante dar un poco esta visión global, englobando, digamos, todo el ciclo de vida del vehículo, ¿no? Desde la producción hasta el uso, hasta el final de vida. Permítame que presente en primer lugar a la empresa por la cual trabajo. Somos Ricardo Consulting. Me presento porque seguramente algunos de ustedes no nos conocen. Somos una empresa basada sobre todo en el Reino Unido, con presencia en Europa y en otras partes del mundo, pero en España, digamos, nos hemos instalado recientemente y por eso creo que es importante que nos presentemos. Nuestro equipo de transporte sostenible analizamos políticas de transporte sostenible para la Comisión Europea, para gobiernos a nivel nacional, regional, etcétera, pero trabajamos también para el sector privado, dando soporte a OEMs o a proveedores en el camino hacia la sostenibilidad. Sobre todo, lo que hacemos es análisis del ciclo de vida del vehículo y, por lo tanto, analizando lo que es la sostenibilidad desde un punto de vista completo, ¿no? Todo esto, el marco que estamos presentando hoy, parte del Green Deal. El Green Deal es una iniciativa a nivel europeo de 2019 y lo que pretende es poner la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en el centro de la política europea, ¿no? Ya no es la sostenibilidad, ya no es un elemento secundario, ya no es un elemento de un nice to have, ¿no? Es un elemento absolutamente central en lo que es la política y que es, digamos, marca todo lo que han sido las iniciativas a nivel europeo de estos años recientes, ¿no? Esto se fija en la neutralidad climática 2050, en la ley, digamos, y una reducción del 55% a 2030, ¿no? Que son objetivos bastante ambiciosos en línea con, digamos, lo que otras naciones avanzadas han presentado. Tenemos como tres pilares principales. Uno es la economía circular y aquí ven en esta diapositiva cuáles serían las regulaciones del sector automotriz que se engloban dentro de la economía circular. En segundo lugar, cero polución y en tercer lugar, movilidad sostenible, ¿no? Y aquí vemos en esta slide el conjunto, digamos, de regulaciones que afectan al sector automotriz y lo que vamos a presentar hoy son algunos de estos casos porque no tenemos tiempo para presentarlo todo, ¿no? En primer lugar, hablamos de economía circular. Lo que hace el Green Deal es poner la economía circular, fijar algo que era un concepto, digamos, que era una metodología, era algo, una teoría, fijarlo en ley, ¿no? Y definir un plan de acción global y definir planes de acción sectoriales que definen cómo esta economía circular se aplica en la práctica. En el caso del sector del automóvil, esto se traduce en dos regulaciones muy importantes. En primer lugar, es la nueva regulación de baterías. En este caso, lo que se pretende es que las baterías que se usan en particular para el vehículo eléctrico y en otros sectores sean sostenibles, en el sentido de la producción, cómo se producen estas baterías. Se exigirán requisitos en cuanto a su huella de carbono
y además cómo estas baterías se reciclan en el futuro, ¿no? Se darán requerimientos de reciclabilidad y de reciclaje en sí, ¿no? De que las baterías, o sea, el productor, digamos, se hace responsable final del reciclaje de la batería. Y además incluyen, digamos, un pasaporte digital que hará obligaciones de due diligence, digamos, que obliga a solventar problemas, digamos, éticos en la obtención de minerales ligados a las baterías, ¿no? Y esto es lo que ataca, sobre todo, o lo que pretende resolver, es problemas de suministro de minerales críticos para la producción de baterías, como son el litio, cobalto, níquel, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto es una regulación clave para asegurar la sostenibilidad también del vehículo eléctrico. En segundo lugar, la directiva de vehículos al final de su vida útil. Esto es una directiva bastante antigua, de 2000, y se está actualmente revisando. No hay una propuesta firme aún por parte de la Comisión Europea, se espera que salga este año, pero lo que pretende es actualizar esta directiva con las nuevas tecnologías que tenemos disponibles y, sobre todo, enfatizar la parte del diseño, ¿no? O sea, los vehículos van a tener que estar mejor diseñados para que se puedan aprovechar todos los materiales al final, ¿no? O sea, más que establecer targets en cuanto a recuperación de materiales, el énfasis será en la fase de diseño. Cómo diseñamos los vehículos para reducir, para promover su reciclabilidad. Luego, en términos de regulación de emisiones, ¿no? Aquí es la clave y son seguramente las dos regulaciones que son más conocidas o de las que se habla más, ¿no? En primer lugar, las emisiones de CO2. Hay un acuerdo ya entre las instituciones europeas sobre la eliminación total de las emisiones de escape para vehículos de pasajeros y camionetas a 2035, ¿no? Seguro que han seguido el debate que ha habido en los últimos meses o semanas con el acuerdo final con Alemania, que incluye la utilización de combustibles sintéticos, que serán vehículos que exclusivamente van a usar combustibles sintéticos, en el sentido de que tendrán que tener un dispositivo que solo se encienda el vehículo si hay combustible sintético, ¿no? Este es más o menos, digamos, el acuerdo, que al final hay que definir los detalles en la legislación secundaria, por lo que hay aún un poco una incertidumbre sobre cómo esto se va a aplicar a la práctica, ¿no? Definimos también, en esta regulación, la Comisión propone una metodología, o dice que va a desarrollar una metodología común a nivel europeo para evaluar el ciclo de vida completo de las emisiones de CO2. Y esto se va a desarrollar en el año 2025 y hay un proyecto ya de Horizon 2020 que está trabajando en ese aspecto. Ha salido también la propuesta por parte de la Comisión de regular las emisiones de vehículos pesados. Esto lo que hace es un 90% de reducción a 2040 para vehículos pesados y para los autobuses urbanos es un 100% de reducción a 2030. Por lo tanto, se amplía también la regulación de emisiones que hasta ahora era en gran parte para los vehículos de pasajeros o ligeros, se amplía a vehículos pesados y ya no solo son los de más de 16 toneladas, sino que se amplía a más vehículos, ¿no? Esto aún está en fase de propuesta que, como decía, se acaba de publicar. Luego, Euro 7. Euro 7 también es ahora mismo una propuesta por parte de la Comisión que se está evaluando, se está negociando a nivel de autoridades europeas, ¿no? Esto lo que hace es reducir aún más los límites de contaminación del aire, sobre todo en vehículos pesados, y amplía un poco el alcance de qué emisiones estamos considerando, ¿no? Un poco con la visión de también reducir las emisiones contaminantes de los vehículos eléctricos, se incluyen emisiones de frenos y de neumáticos. Y además, seguramente el aspecto como más controvertido de esta regulación es la exigencia de incluir equipos de monitorización en el vehículo, y aún no está claro estos equipos de monitorización qué tipo de emisiones van a medir y cuáles serán las tolerancias a partir de las cuales la regulación actúe, ¿no? Y, en fin, hay bastante incertidumbre en ese aspecto y los plazos son bastante estrictos, por lo que se entiende, digamos, la preocupación por parte de la industria en ese aspecto. Luego, pasando ya a la energía, es importante también resaltar las emisiones en energía y carbono a nivel europeo.
Seguro que han oído hablar del EU ETS, Emission Trading Scheme, que es un mercado del derecho de emisiones a nivel europeo que afecta al sector eléctrico y industrias con intensivas en energía. Algunas de estas están relacionadas con el sector del automóvil, ¿no? Porque estas industrias pagan, digamos, un precio por el carbono que están emitiendo. Pero muy importante, como resultado del Fit for 55, se incluye también un mercado de derecho de emisiones específico para carburantes a la carretera y edificios, ¿no? Este es el ETS 2 y es un mercado independiente, digamos cerrado, independiente del principal EU ETS, y esto a quien afecta es a los distribuidores de carburantes. O sea, los entes regulados son quien está distribuyendo el combustible a los vehículos y, por lo tanto, esto lo que va a hacer es, cuando se implemente, se espera, si se aprueba a partir de 2027, va a incrementar el precio del carburante y, por lo tanto, la idea, digamos, es que ayude a reducir o actuar sobre la flota existente, ¿no? Que aún estará usando combustibles de origen fósil. La segunda regulación importante derivada del Green Deal, del Fit for 55, es lo que se llama el Carbon Border Adjustment Mechanism. Esto lo que hace es intentar proteger a la industria europea de importadores que no están pagando por las emisiones, ¿no? Por lo tanto, digamos, si incrementamos el nivel de ambición dentro de Europa, lo que queremos evitar es una deslocalización de la industria europea y una competencia desleal por parte de importadores que no estén, digamos, pagando un precio por el carbono, ¿no? Por lo que se exigirá a importadores a la Unión Europea que compren certificados de carbono y que paguen un precio equivalente al que hubieran pagado si hubieran producido sus productos en la Unión Europea. Esto también se espera a 2027, está aún en fase de propuesta, por lo tanto, digamos que hay un debate importante. Pero la idea es, en el fondo, que esto de incentivos a otros países para que estén ellos mismos introduciendo su propia tarifación al carbono. Por ejemplo, estaba hace 2 semanas en los Balcanes y ellos están planteando tarifar o imponer unas tasas del carbono en sus propios países porque les interesa, digamos, que esta tarifación, que los ingresos que esto genera, se lo queden ellos y no se lo quede en la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, digamos que este incentivo, aunque esta regulación aún no esté aprobada, está ya como creando un efecto cascada que lo que hace es como expandir un poco los incentivos para crear tasas al carbono, ¿no? Y, por lo tanto, la idea es que, de un cierto modo, pues, proteja la industria europea, que se pueden tener niveles altos de ambición aquí, pero que esto no perjudique la competitividad. Por último, lo que resaltamos es regulaciones que marcan qué información damos de sostenibilidad, ¿no? Seguramente habrán hablado de la regulación de taxonomía. La taxonomía lo que pretende fijar es qué inversiones se consideran como verdes, ¿no? Lo que intenta es ofrecer una transparencia, una metodología, unos criterios comunes a nivel europeo de qué es lo que estamos considerando verde para orientar a los inversores que quieren dedicar sus fondos a inversiones verdes que puedan tener unos criterios estándares para hacerlo, ¿no? Y, por lo tanto, esto ofrece oportunidades para, digamos, cumplir con esta taxonomía a quienes pretenden estar captando estos fondos. Aquí destacamos también el método de la huella ambiental, que no es una regulación en este caso, es simplemente un documento guía que se publica a nivel europeo y que define un método de cálculo de la huella ambiental del producto y huella ambiental de la organización. Esto es un método que cada vez se está usando más por parte de organizaciones y por parte, en particular, para el sector automotriz, y se espera que resulte, digamos, en el método estándar para evaluar impactos ambientales desde un punto de vista del ciclo de vida del producto y de organizaciones también. Y, por último, lo que quería destacar es, de acuerdo, hasta la fecha, lo que hemos visto es cuál es el marco regulatorio que se deriva del Green Deal y cuál es no solo lo que está aprobado ya, sino lo que se está esperando, digamos, que pase en el corto plazo. Lo que pretendemos ahora es fijar la visión un poco más allá.
¿Qué pasa cuando ya hemos completado, en cierto modo, la transición al vehículo eléctrico o, en todo caso, cuando tenemos ya una proporción importante de vehículos eléctricos o de vehículos con cero emisiones de escape en el mercado? ¿Qué hacemos? ¿Qué regulaciones tenemos que hacer, ¿no? Y aquí entendemos que lo que hay que ofrecer una visión de emisiones o de evaluación de impactos desde un punto de vista del ciclo de vida, ¿no? Porque aquí ya no vale comparar emisiones de escape, porque ya no son relevantes, tenemos que comparar el conjunto. Y aquí a la izquierda pueden ver un gráfico de un estudio que hemos hecho para el Parlamento Europeo que lo pretende es evaluar las emisiones por vehículo kilómetro, comparando vehículos de combustión interna de gasolina diésel con vehículos de baterías, ¿no? Vemos que para España, aquí ven abajo, es un 31%, o sea, un vehículo eléctrico consume un 31% de las emisiones que emite un vehículo de combustión interna de gasolina, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo es un ahorro bastante significativo. Pero si vemos la barra azul oscuro, estas son las emisiones de la producción del vehículo, por lo que sabemos que en fase de producción un vehículo eléctrico emite más emisiones que un vehículo de combustión interna, ¿no? Por lo que esto cambia la lógica. Digamos, esta inversión que hacemos en la fase de producción en generar estas emisiones, tenemos que compensarla con una utilización suficiente del vehículo, ¿no? Por lo que para un vehículo eléctrico, el modelo de tener el vehículo aparcado, digamos, y usarlo los fines de semana ya no tiene sentido en ese caso, ¿no? Porque lo que tenemos es que incrementar el nivel de utilización a lo máximo posible para compensar estas emisiones iniciales durante la producción del vehículo, que son sobre todo causadas por lo que es la producción de la batería. Por lo tanto, lo que esperamos en el futuro es que regulaciones van a tender a favorecer una alta utilización de los vehículos eléctricos con conceptos de movilidad compartida, sobre todo en entornos urbanos donde el coche, digamos, no sea algo que se tenga que usar en el día a día, pues esperamos más políticas que puedan favorecer la movilidad compartida y, por lo tanto, favorecer esta alta utilización del vehículo, ¿no? Que nos permita que al final estos vehículos eléctricos realmente consiguen la reducción de emisiones para lo que están diseñados. En segundo lugar, lo que esperamos es una agenda muy ambiciosa en torno al reciclaje de baterías y la economía circular, sobre todo para los minerales críticos que estamos hablando, litio, cobalto, níquel. Estos minerales sabemos que presentan problemas de abastecimiento global, hay dudas sobre su disponibilidad en el futuro y hay incluso problemas éticos, digamos, seguro que han oído hablar de las minas de la República del Congo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que favorecer un reciclaje dentro de Europa que permita, digamos, disminuir ese riesgo de suministro de minerales críticos será absolutamente clave. En esa línea va la nueva regulación de baterías, pero se espera que, digamos, haya mucho más y que se desarrolle una industria del reciclaje de baterías potente en la línea con este objetivo, ¿no? En tercer lugar, hay un debate sobre si las emisiones se deben regular desde un punto de vista del ciclo de vida. En nuestra visión, o como mínimo como resultado de este estudio que hemos publicado para el Parlamento Europeo, lo que creemos es que no va a haber una regulación en el sentido única para todo el ciclo de vida de emisiones, ¿no? Y entendemos que hay dificultades técnicas para, digamos, para el enforcement de una regulación como tal, pero también que es más positivo al final una sinergia de múltiples legislaciones que permita que en su conjunto, digamos, que ataquen partes concretas de lo que es el ciclo de vida del vehículo y que no haga falta, digamos, una regulación única para todo el ciclo de vida, ¿no? Pero sí que vemos una necesidad de que la industria reporte las emisiones desde un punto de vista del ciclo de vida para ofrecer una mejor información a consumidores, a inversores, etcétera, etcétera. O sea, es una tendencia que vemos y que puede ser que sea un requerimiento en el futuro por parte de instituciones europeas o de la legislación europea. En último lugar, una vez tengamos ya vehículos de cero emisiones de escape, ¿qué regulación vamos a imponer, ¿no? Y aquí lo que nosotros vemos es que esta regulación tendrá que ser en términos de eficiencia energética. Ya no podemos regular las emisiones de escape porque no hay,
Por lo tanto, lo que debemos es regular la eficiencia energética marcando límites sobre qué tanto eficientes son los vehículos eléctricos para reducir su consumo de energía y para reducir también el tamaño de las baterías, que, como sabemos, es un elemento crítico y que puede presentar problemas, ¿no? Por lo tanto, esto es un poco la visión de cómo vemos que la regulación puede evolucionar en el futuro en ese marco, ¿no? Aparte de todo lo que tenemos hasta la fecha. Así que nada, muchísimas gracias por su atención.